Muy bien, entonces gracias por conectarse. Ya vamos avanzando. Hoy nos toca estudiar la lección número 11 y el tercer concepto que es la fe. Entonces vamos a estudiar el significado bíblico de la fe y también cómo esa fe llega a nosotros para que públicamente confesemos que Jesucristo es nuestro único y verdadero Salvador. Entonces, la lección de hoy, vamos a enfocarnos en la fe, una conexión que hicimos la clase anterior, la gracia, ¿verdad? La gracia y la fe. Vamos a empezar con una oración, postrados a los pies de Cristo, dándole gracias por el privilegio que nos da de un día más de vida, un día más de saber que somos sus hijos, redimidos por su sangre, y también de saber con certeza que somos herederos del reino de los cielos por la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Querido Padre Celestial, sabemos que llegamos a ti como miserables pecadores, salvados solamente por tu gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Señor Jesucristo, tú has sembrado la semilla de la fe en nuestros corazones para que hoy expresemos con nuestros labios que tú eres el único camino al cielo, el único Salvador del mundo. Usa esta clase para fortalecernos en la fe y mediante tu palabra recuérdanos que nuestra salvación es 100% obra tuya. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, los objetivos para la lección número 11 nomás son dos objetivos, los cuales vamos a repasar esta noche. El primero es repasar la lección para el tercer concepto clave, que es la fe, y hacer un estudio 4C sobre Lucas 23, 39 al 43. Vamos a hacer un escenario como el que usted va a hacer en su clase que va a dictar, entonces para ir familiarizándonos con ese estilo. También vamos a repasar varias preguntas clave que se relacionan con la doctrina bíblica de la fe. Muy bien, y como para hacer un puente entre la clase anterior y esta, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué son importantes las palabras por y a través de en la siguiente oración? Somos salvos por la gracia de Dios en Jesús a través de la fe. En base al texto bíblico que leyeron, también recordando el video que les tocó ver, cuéntenme un poquito sobre esta pregunta y también las preguntas que hicimos en WhatsApp, ¿verdad? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Por qué son importantes las palabras por y a través de en la siguiente oración? Somos salvos por la gracia de Dios en Jesús a través de la fe. Un voluntario, una voluntaria. Y esta pregunta nos conecta con la clase anterior también. ¿Qué piensa? ¿Alguien quiere romper el hielo? Juan Carlos, hermano, adelante. Bueno, yo veo que ahí dice por la gracia, entonces es importante porque la gracia es como el instrumento que Dios usó, ¿sí? Para que nosotros fuéramos salvos. Yo lo entiendo así, la gracia es ese instrumento, pero El el regalo medio, inmerecido. exacto, el medio fue Jesús. Entonces Jesús vino Excelente. a ser como el puente entre lo divino, que es la gracia de Dios, y la fe, que es lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros somos Excelente. salvos por gracia, pero también somos salvos por fe.
Si nosotros decimos Excelente. ser salvos, pero no creemos, pues entonces no hay salvación. De hecho, el mismo Señor Jesús, cuando hacía los milagros, él decía, tu fe te ha salvado, tu Ujú. fe te ha salvado, ¿sí? O sea, hay un ingrediente, o sea, no porque la salvación dependa de nuestra fe, no, la salvación es algo continuo, es algo permanente que está ahí para el que quiera aceptarlo, pero el que lo quiera aceptar lo tiene que hacer a través de la fe. Muy bien, ¿alguien más? Y podemos decir que Jesucristo es el objeto de nuestra fe, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro único Salvador del mundo. ¿Alguien más? También podemos resumir que la obra salvadora de Dios es 100% de Él, absolutamente nada nuestro, ¿verdad? Entonces, 100% de Dios, cero de nosotros, si lo queremos poner de forma matemática en un porcentaje, ¿verdad? Muy bien, con eso creo que ya podemos pasar a la siguiente pantalla, que vamos a enfocarnos en la fe. Y como les dije anteriormente, hoy vamos a enfocarnos en las 4C, y vamos a hacer el ejercicio de identificar los personajes, el lugar donde ocurrió la historia, el problema, la solución, la aplicación práctica a nuestras vidas. Entonces, vamos a hacer también un resumen de lo que significa, ¿verdad?, las 4C. Cuando hablamos de captar, ¿en qué pensamos? ¿Alguien quiere hacer un resumen? Captar, ¿qué Sí, significa? sí, hermano, es llamar la atención de las personas, ya sea con una anécdota o alguna experiencia o algún suceso y que sea como relacionado a nuestra lección que vamos a ver. Es captar la Excelente. atención de la persona. Es como el Ajá. anzuelo, el gancho, ¿verdad? Es como Sí, la carnada que colocamos para llamar la atención de la audiencia y conectarla con ajá. el texto bíblico. Excelente, Y muy bien. contar, y, Siga nomás, hermana, sí, contar. sí, y contar la historia, pues ya, depende de la historia que vayamos a estudiar ese día, se les puede presentar, leyendo la palabra de Dios todos o con cartelones o con, pues, buscar materiales donde esté relacionado con la historia que vamos a estudiar. Y Excelente, pues muy ya bien. Contarla en sus propias palabras o leerla textualmente de la Biblia, ¿verdad? de la Biblia, Es, exactamente. siempre Ah, asegurándose que todos el texto bíblico no sea agregado o quitado algunas cosas, ¿verdad? y ya Muy bien. considerar, pues ya sería, ah, ay, ay, ya, mejor que le siga a otro compañero, ¿o qué? ¿Alguien ¿O le sigo? más? Sígale nomás usted si desea. Ah, y considerar, pues serían las preguntas que se les diría ahí, el preguntarles qué personajes se vieron en la historia, qué objetos, y, y pues esas serían las preguntas que se les harían. Y luego Excelente. aplicarlo, pues ya, ajá, Consolidar. aplicarlo a nuestra vida, Ujú. consolidar, ajá, aplicarlo a Aquí. a nosotros. Excelente. La ley y el evangelio, ¿verdad? La ley que nos La ley muestra del esa historia, Evangelio. nuestro pecado, el amor de Cristo. Y también, Ajá. ¿verdad? La aplicación práctica, ¿verdad? Cómo esta historia nos motiva a vivir de una forma que agrada al Señor. Excelente resumen. Entonces, es bueno recordar las 4C, que vamos a usarlo en la enseñanza de los 4 conceptos. Entonces, por eso vamos a familiarizarnos más y más recordando la verdad. Muy bien.
Entonces, hoy vamos a usar la historia que les tocó leer para identificar los personajes, los objetos, el lugar, cuándo ocurrió el problema y también vamos a ver si se soluciona el problema. Entonces, para hacer un poco más dinámico, participativo, vamos a ir diciéndola a algunos por estudiantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Edeville toma la primera pregunta y luego alguien más la segunda y así sucesivamente. O si de pronto quieren agregar algo, también pueden hacerlo. Entonces, no sé si tienen su Biblia en su mano. Vamos a estudiar Lucas 23, Ajá. 39 al 43. Entonces, con Biblias en la mano, ¿quién quiere ir primero? ¿Quién quiere romper otra vez el hielo? ¿Cuáles son los personajes de la historia que nos tocó leer? Vamos a ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Un voluntario, una voluntaria? Pastor, vamos a hacer, pienso yo que hagamos, como es cortico los versículos, hagamos una Sí, lectura, ¿sí? Para o retroalimentar. mejor leemos. Excelente. Un voluntario que Perfecto, Pastor. quiere hacer eso. Del 39 al 43. Sí, adelante. Bueno, Pastor, dice así la palabra de fe. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, justamente, padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, hermano querido. Muy bien. Excelente idea de leer el texto como es cortito. Ahora sí, ya tenemos la historia fresca en nuestras mentes. Identifiquemos cuáles son los personajes de esta historia. Serían los dos ladrones y Jesús y los dos ladrones. Ujú. Serían los personajes de los que habla en estos En ese texto. versículos, Muy bien, ese texto. Ajá, clarito, ¿verdad? Excelente. sí. ¿Alguien más encontró algo más? ¿Algún otro personaje? Y si no, seguimos con los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Alguien más? Sería la cruz. Ujú. Sí, ¿Qué creo otros que nada objetos más es, podemos identificar yo aquí? nada más es que veo la cruz. ¿Una cruz nomás? Ajá. De hecho, ¿cuántas cruces había? La 3. 3 cruces, ¿verdad? Porque ahí estaban Sí, los las malhechores cruces de los dos malhechores. y Ajá. Jesús. Sí, y ahora sí podemos, si no dice el texto, pero ¿verdad? Podemos pensar un poquito también en los clavos que Ah, estaban en la... el paraíso. El paraíso sería también objeto. Ok. ¿Perdón? ¿El paraíso también sería objeto? No, Porque No, o no. no, eso no es No, no. ¿verdad? objeto. No, no es Oh, es un lugar que no... Bueno, el cielo, ajá. paraíso. Muy bien, excelente, buena identificación. ¿Dónde ocurrió la historia? En el Monte Calvario. En el Monte Calvario, ¿sí? También conocido como ¿cómo se llamaba? El Calavera. lugar de la calavera. El lugar Calavera. de la El Gólgota. calavera.
El Gólgota. Gólgota, exactamente. Muy bien, Gólgota. Mm, excelente. ¿Cuándo ocurrió la historia? Ahí debemos de identificar, pastor, sí. eh, más o menos la fecha que debía yo, ¿no? Ujú. Fue en la Pascua, ¿no? O antes de la Pascua. Ahí tenemos que identificar esa fecha, ¿no? Más o menos. Sí. En el Ujú. año, ahí viene siendo el año 33, 23, no sé. Sí, 23, exacto. 34. 33, 34, hermano Dago. Sí, señor. Excelente. Muy bien, a veces las fechas son un poco difíciles, ¿verdad? Entonces podemos decir el Viernes Santo, El el día Viernes que Santo. Jesús Sí. murió, Ujú. ¿verdad? Pero sí, sí podemos decir el año 33, 34, cuando Jesús tenía literalmente 33 años. Y también, pues, antes de en la Pascua, ¿verdad? De los judíos que celebraban. Excelente. ¿Cuál es el problema? O los problemas. ¿Qué problemas identificaron ustedes? El problema, pastor, es la crucifixión de Jesús, la crucifixión injusta de Jesús, ¿verdad? Que a los Ajá. suyos vino y a los suyos no lo quisieron. Entonces No lo ahí vemos el recibieron. problema, es la crucifixión de Jesús, que de alguna manera injusta lo van a crucificar. Muy Y bien. sí, Viene siendo, pastor, la injusticia por parte de los romanos, del Imperio Romano, ¿no? Ujú. También podemos identificar a los malhechores, ¿verdad? Malhechores, ajá. ¿A dónde iban a ir los dos? al Uno infierno. al infierno y otro al paraíso. Al infierno, Al al infierno. infierno iban a ir los dos, pero como uno perdonó, entonces fue al cielo. Ajá. Sí, sí, Excelente, sí. Hasta ese momento, el problema es que iban a ir al infierno, ¿verdad? Como ya mencionaron ustedes, la crucifixión injusta que le dieron a Jesucristo. Muy bien, ¿cuál es bueno, se soluciona el problema? Pensando en Sí, sí en se las dos soluciona. cosas que mencionaron, ¿verdad? Que mencionó Dago, primero la Ajá. crucifixión injusta. ¿Quién se benefició de eso? Sí se soluciona, hermano, porque se cumplió lo que estaba escrito. Y, Bendito y sea Dios, pues, ¿verdad? y ajá. fue para beneficio de toda la humanidad, de todos los tiempos. Ujú. Y entre ellos, ¿quiénes están? Nosotros, Todos Nosotros, los nosotros, pecadores, todo el mundo. Nosotros, que por la gracia de Dios hemos fuimos creído en salvos. Cristo Jesús. Ujú. Excelente, muy bien. Y también Sí. para el malhechor, estaba a Ujú. las puertas del infierno, ¿verdad? Creyó y su Sí. fe fue contada como justicia, ¿verdad? yo pienso Excelente. algo, pastor. Sí. Yo pienso que, pues, en un análisis, un análisis teológico, yo digo algo, ¿no? Yo creo que el malhechor que aceptó, o sea, a través de la fe, yo creo que él había escuchado de él, Es posible, hermano. Es porque posible. y es posible, ¿no? Es posible. Ujú. O No sea, es un sabemos, no análisis que nos yo dice la hago. Biblia, pero No lo dice, pero podemos pensarlo. podemos llevar el caso también de María, la madre de Jesús, ¿sí? Porque ella también fue escogida, pues yo hago un paralelo, fue escogida también, digamos, como una mujer también, porque cuando fue la visitación, ¿sí? Del arcángel, Ajá. ella aceptó, ¿sí?
Y para mí ese análisis, yo creo que él ya había escuchado, mientras que el otro había cerrado, no tenía la fe, ¿cierto? Y fue la oportunidad que se le presentó en ese estado que estaba. Pienso yo, ¿no? Es un análisis que yo hago, ¿no? Sí, pero Uno vamos a de, enfocarnos más en lo que sucedió en su momento, ¿verdad? No ajá, nos dice la Biblia, no sabemos si escuchó o si escuchó, pero lo que hermano, nos enfoca el punto es que lo que pasó ese momento, ¿verdad? Adelante, Edevi, Juan Carlos, Dagoberto. sí, hermano, es que uno de ellos sí reconoció que ellos eran pecadores Ese y por eso momento, también, querida en Edevi, ese porque momento, antes, si leemos el ah, contexto, los dos se estaban burlando de Jesús, sí, ¿verdad? Sí, si leemos antes de estos versículos, notamos que los dos estaban en la misma burlándose, ¿verdad? Del crucificado, pero no sabemos en qué pero ahí dice, momento. hermano, nosotros a la verdad, dice ahí, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros Ajá, hechos. Mas exactamente. ninguno mal hizo, o sea, ahí estaba reconociendo. Pero Sí, ahora, él dijo, pastor, nosotros estamos aquí porque merecemos. Sí, adelante, Dago. ahora, si analizamos lo que dijo el hermano Holman, tiene un poco de lógica, porque entonces, ¿qué hizo que ese malhechor se arrepintiera? Porque entonces, si no hubiera escuchado nada del Señor, ¿qué le pasó a él entre los dos? Va, los dos eran malhechores, los dos eran asesinos, los dos eran ladrones. Entonces, ¿por qué uno se convirtió? La pregunta es, ¿por qué uno se convirtió y el otro no? Tuvo que escuchar la palabra. El poder Así del es. Espíritu Santo, quizás ya, y al fin no sabemos, ¿verdad? Y es posible que escuchó antes y ese momento pues recordó y creyó, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo el que hace la obra instantánea en este hombre y al ver a Jesús por todo lo que pasó, por todo lo que sufrió, pues dijo esa confesión hermosa de fe, ¿verdad? Juan Carlos, adelante. Pues yo pienso que no es tanto, o sea, lo que pasa es que cuando uno está viendo la muerte de frente como la estaban viendo esos dos ladrones, a uno la perspectiva le cambia. Entonces yo pienso que más que escuchar o cualquier cosa, el Señor Jesús muchas veces dentro de lo que, mejor dicho, yo pienso que esa diferencia de pensamiento entre esos dos ladrones, el Señor la permitió para darnos a nosotros una enseñanza de los dos tipos de corazón que pueden haber en una persona, ¿sí? O sea, yo pienso que todo eso, nada con el Señor es por casualidad. Entonces, no, porque ambos hubieran podido convertirse, pero no, fue solamente uno. Y el Señor siempre habló, el trigo y la cizaña, la oveja y los cabritos, o sea, siempre hay gente que sí y hay gente que no, ¿sí? Entonces yo pienso que eso fue lo que sucedió con esos ladrones. Fue Excelente, propósito. Juan Carlos. Y eso es lo que vamos a tratar esta noche, ¿verdad? Porque unos sí son salvos y creen en Cristo y otros no. Y esto puede ser inclusive en el mismo núcleo familiar nuestro, ¿verdad? Unos que creerán, que vivirán su fe, que darán frutos de esa gracia en su corazón, y otros que este, deliberadamente rechazarán la gracia, el favor, el regalo de la salvación, ¿verdad? Excelente, entonces vamos a pasar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Adelante, Juan Carlos. ¿Cuál? Un título aquí. ¿Cuál sería de una línea? El título principal de la historia puede ser eh, que la gracia de Dios es para todos, pero no todos la aceptan. Muy bien. Sofía, adelante. Sí, puede ser, en pocas palabras, el milagro del arrepentimiento, el milagro del arrepentimiento, porque en ese momento estaban los dos sufriendo la misma circunstancia, pero con la diferencia que uno se arrepintió. Yo pienso que fue por el ver
ver la actitud del Señor Jesucristo estando en la misma cruz que ellos. Y él reconoció que Jesús no había hecho nada, que no era para estar ahí. Yo creo que ahí en ese momento fue que el Espíritu Santo le tocó, le dio la convicción y lo reconoció. Entonces, el título podría ser El milagro del arrepentimiento. Eso sería, profesor, en pocas palabras. Gracias a Sofía. Yo, Podemos yo le, po- enfocarnos más en la fe, ¿verdad? Porque yo le el pondría, arrepentimiento, pastor, sí. yo le pondría un Adelante, título, Holman. yo le pondría un título así: El día más oscuro y más brillante para la humanidad. Excelente, muy bien. Excelente. Entonces, podemos poner también un ejemplo por medio de la fe, un criminal fue al cielo. Por medio de la fe, un criminal fue al cielo, ¿verdad? Eso podemos también, y como los títulos que ustedes mencionaron también. Muy bien. Ahora la aplicación práctica a nuestras vidas. Estamos en la parte de consolidar. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado? El pecado sería la blasfemia contra Dios, pastor. Excelente. Gracias, Jacqueline. Bienvenida, hermana. ¿Sí? Podría ¿Qué ser más? perdóneme, el no arrepentimiento. ¿Sí? Corazón duro, de piedra. Ujú. ¿Alguna vez usted en su vida como creyente ha renegado de Dios? No, pastor, yo creo que no he renegado. Lo que a veces he hecho es que uno a veces se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero no se reniega de él, ¿verdad? No, que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Ujú. Sí, sí, bueno, es un poco de renegar de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando otros viven bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si eres el Hijo de Dios, si eres Dios mismo, por qué permites que pasen estas cosas y así cositas que a veces inconscientemente decimos lo mismo que los ladrones que estaban colgados en la cruz, ¿verdad? Sálvate a ti mismo, ayúdame, no que eres el Hijo de Dios, queremos que sea el bombero, ¿verdad? A Dios lo vemos como el apaga incendios. Cuando hay incendios, nomás ahí usamos el extinguidor de fuego, pero el resto del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que todos hemos pasado por ese mismo valle. ¿Algo más? Muy bien. ¿En qué versos o palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debí? Ay, Adelante, hermana. Debí y luego Sofía. sí, es que estaba escribiendo y no le puse atención, hermano. Es que estoy anotando también ahí y acá. ¿En qué versos o palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo, verdad? Pongámonos nosotros en el lugar de este pues, malhechor. ajá, mm, pues que Dios es compasivo, ¿Mm? que, bueno, que Jesús es compasivo en esa historia. Tiene compasión también de esta persona y le dice en ese momento que él estará ya en el paraíso con él.
ahí tuvo compasión de él. Igual tiene compasión de nosotros cuando le fallamos. Él tiene compasión de nosotros y pues nos perdona. Y ahí vemos que el amor es tan grande y a pesar de que somos pecadores, Él nos ama tanto y nosotros le fallamos en cada momento. Gracias, Edith. Aquí Así lo vemos el amor entiendo de yo. Dios que el justo murió por los injustos. Y para que ese malhechor sea salvo, Jesucristo tuvo que entregar su vida, lavarle sus pecados. No sabemos qué hizo con su preciosa y bendita sangre, ¿verdad? Sofía, adelante, hermana. Sí, no, lo que yo le iba a decir al respecto de que ahí podemos ver la paciencia de Dios, porque así como el ladrón en ese momento que estaba en la ignorancia y que estaban siendo juzgados por sus pecados, nosotros también en nuestra ignorancia Dios nos tuvo paciencia para alcanzar a llegar a conocer esta gloriosa verdad y el amor de Dios que nos alcanzó, como también lo alcanzó a ese ladrón en la cruz. Eso sería. Pastor. Gracias, Sofía. Obra 100% de Dios. El Señor se compadeció de nosotros y de este malhechor también. Adelante, Dago. Yo lo miro en el 42 y 43 y dijo Jesús, acuérdate de mí. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí miro que el ladrón se arrepintió, creyó en el Señor Jesús y como Jesús es el único camino para el Padre, para la vida eterna, entonces Él lo perdonó. Gracias, Dago. Sí. Muy bien. Instantáneo, ¿verdad? El perdón incondicional, absoluto, Y algo importante, total. pastor, que yo veo en el versículo número 41, perdón, en el 40, cuando lo estaban los malhechores injuriando, ahí les dio una oportunidad. Ahí vemos el amor de Dios cuando Él los reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué significa eso? Que a pesar de que ellos estaban en esta situación, Dios tiene también amor en la situación que nos encontremos nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrepentimiento y temer a Dios, ¿sí? Eso es una también gran oportunidad que Dios les dio, ¿cierto? Gracias, Holman. Creer en Cristo. Sí, podemos notar también este versículo que mencionó Holman. Es un fruto de fe de este hombre, ¿verdad? Que ya creo en Cristo Jesús. Excelente. Entonces también las palabras, como bien dijo Dago, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿No son las mismas palabras que usted y yo recibimos de nuestro Señor Jesucristo cuando Sí. nos postramos a sus pies, cuando confiamos 100% en la obra redentora de Él? Son las mismas palabras, ¿verdad? Que Jesús nos dice y nos dice, ve en paz, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Ese es el consuelo absoluto, la certeza absoluta que la obra redentora de Cristo hace en nuestras vidas, ¿verdad? El dulce evangelio, el amor inmerecido, la gracia de Dios, y la fe que Él nos da, ¿verdad? ¿Qué pediré que Dios obre en mi vida para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué pediré que Dios obre en mi vida para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué piensa? ¿Qué pediría usted? Yo pediría que me dé un corazón agradecido para reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro guía, nuestra fortaleza en toda nuestra vida. Gracias, Edwin. ¿Alguien más?
el Señor nos mantenga firmes en la fe, ¿verdad? También Que nos dé podemos sabiduría, hermano, sabiduría. que nos dé sabiduría para poder compartir su palabra con las personas. Excelente, y Que esa nos dé- sería una linda historia para compartir con alguien que ha perdido la esperanza de la salvación porque cree que su vida es un, no sé, un laberinto de pecados, ¿verdad? Entonces, a ellos podemos compartir esta historia y enfocándonos en la obra de Cristo, en la misericordia, en el amor y en el perdón incondicional que Cristo nos da, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo no pone condiciones, no dice, espérate un ratito, voy a ver cómo andas el libro de tu vida y voy a perdonarte. No, todo lo contrario. Enseguida, el momento que hay contrición, que hay arrepentimiento genuino, somos perdonados, ¿verdad? Muy bien, ahí está una pequeña práctica, así ustedes van a enseñar, van a tener obviamente más tiempo, van a tener la dicha de estar, como dicen en inglés, face to face, ¿verdad? Cara a cara, y pueden quizás profundizar algunas otras cositas con la Biblia en la mano, con anécdotas personales. Quizás el estudio bíblico se va a extender un poquito, ¿verdad? Y todo eso, no hay cosa más linda que hacer un estudio cara a cara, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre la fe, ¿verdad? La clase que nos ha reunido esta noche y vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no son salvos? ¿Cuál es la diferencia? A ver, aquí sí, me ayudan con sus respuestas. ¿Cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no? Pastor, aquellos que tienen fe en Jesús como su Salvador van al cielo y aquellos que rechazan el don del amor van al infierno. Eso fue lo que yo aprendí del video. Excelente. Yo creo que es sencillo, pero los que creemos y los que no creemos creer en en el Jesús. Señor Jesucristo y serán Y, salvos, dice. excelente. Uno por uno, por favor. Adelante, termina el comentario, Dago, y luego le damos la oportunidad a Sí, Edevi. porque es que los que creemos en el Señor Jesucristo somos salvos, ¿va? Creemos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y los que no lo aceptan los que no lo aceptan, no, simple y sencillamente van al infierno. Exactamente, rechazando la palabra de Dios, ¿verdad? Rechazando la salvación gratuita. Excelente. ¿Y se acuerdan el video que usó el pastor Henry? Una hermosa analogía, ¿verdad? Del antídoto, de la jeringa. ¿Se acuerdan? Ah, Adelante, sí. Edevi, cuéntenos. Pues dice que la fe es el antídoto y ahí pone una ilustración de un enfermo, ¿verdad? Y ahí lo que yo veo es que dice en un versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso a mí me llama mucho la atención, hermano, porque si Gracias. creemos en el Señor Jesucristo, nosotros vamos a compartir la palabra en nuestra familia y ellos van a alcanzar la salvación. Pero igual, Exactamente. hay mucho problema porque luego a veces, sobre todo los jóvenes, como que aunque uno haya cumplido donde dice que instruye al niño en su camino, que aun cuando fuera viejo no se apartará de él, yo siento como que esa responsabilidad, hermano, porque en la iglesia di clases en la escuela bíblica de vacaciones por mis niños cuando estaban chiquitos
y ahora dos como que sí creen, sí oran y todo eso, pero pues, como la juventud ahora lo siento así como que muy apáticos. Sí, Ya me sí, salí del tema, pero eso es lo que yo siento. sí, y es una Sí, gran y es un oportunidad antídoto. para seguir compartiendo la palabra de Dios. Excelente, muy buen Ajá. texto, sí, somos salvos gracias a Dios. Sí, entonces esa es la gran bendición. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y después vienen los frutos de la fe, que queremos vivir según la voluntad de Dios. Queremos servir al Señor en gratitud por todo lo que Él hace. Eso no es nuestro esfuerzo, sino que es un fruto de fe impulsado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquí está la respuesta. La diferencia es la fe. Y alguien que tenga la Biblia abierta, ¿verdad? Si puede leer la Juan 3:16, ¿verdad? Que es la más grande expresión del amor de Dios personificado en Cristo Jesús. Pero vamos a leer los versículos 17 al 18 y nos da la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, verdad? ¿Por qué unos creen y otros no? ¿Por qué unos son salvos y otros no? Adelante, un voluntario, una voluntaria que me ayude con el texto bíblico, Juan 3:16, 18. Eh, ah, ¿Ya David tiene lista el pasaje bíblico? sí, Juan ¿O alguien más? 3:16. Sí, Sí, hermano, sí lo tengo. 16 al 18. 16 al 18. Ujú. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque Hasta ahí sus obras nomás. eran malas. Amén. Gracias. Hasta ahí nomás. Entonces, ahí está clarito, ¿verdad? Pero el que no cree ya es condenado por haber rechazado el nombre del Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Ese texto bíblicamente nos da la respuesta por qué hay creyentes e incrédulos, ¿verdad? Pastor, algo importante, lo Sí, que estaba leyendo la hermana, que es muy importante también, todo es importante, el versículo 19, sí, porque dice acá, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, perdón, al, perdón, se me perdió un momentico, el versículo Que número la luz vino 19 al dice, mundo y los si alguien hombres lo lee, es amaron que se me más fue la las luz un tinieblas. momentico acá, qué pena. El versículo 19 dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Es clave, muy clave sí. ese versículo 19. Ujú. Es el Sí, aquí resumen del 17, es el resumen del, no tanto el 17, del 17 y el 18, es el resumen, que amaron más que la oscuridad que la luz. sí, y ahí está claramente el resumen, ¿verdad? Siempre uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí está, la salvación es un regalo de Dios, la salvación es gratuita, ¿verdad? No, el Señor Jesucristo no andaba con un bate de béisbol o con, no sé, alguna cosa más, forzando, obligando a las personas a creer en Él. Todo lo contrario, Él invitaba, ¿verdad? Les mostraba, les llamaba al arrepentimiento, les mostraba que Él mismo era el Salvador del mundo y en su tiempo muchos no creyeron y la cosa no ha cambiado mucho hoy en día, ¿verdad? Sigue existiendo
rechazo, ese que mi portismo, esa burla de cómo puede ser posible que un criminal muerto en la cruz sea nuestro Salvador, que nos salve de los pecados. ¿Verdad? Para el mundo no tiene sentido y es más fácil no creer que creer, ¿verdad? Pero bendito Alguien, sea alguien, Dios. Sí, alguien, pastor, alguien una vez me preguntó a mí, me dijo, ¿Dios mendiga amor? Le dije, no, Dios no mendiga amor, Dios es amor. Dios es amor, ¿sí? Sí, muy bien. No mendiga amor, Entonces, Él es amor. Dios es amor, ¿verdad? Y no solamente es el término amor, sino que lo muestran, demuestra su amor, ¿verdad? Jesucristo es la personificación perfecta del amor de Dios. ¿Cómo puede ser posible que envíe desde el cielo a su Hijo a morir por una creación desobediente, terca, si lo podemos decir, ¿verdad? Que en vez de apreciar, valorar lo que Dios hace por la humanidad, le damos la espalda, ¿verdad? Sin embargo, Dios en su divina gracia y misericordia nos salvó por los méritos de Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Excelente, gracias, Está Edevi. en Hechos 11:1. Muy bien, excelente, clarito el texto bíblico. Jacqueline, hermana, cuénteme, Gracias, ¿qué es la pastor. fe? La fe para mí es algo que no se ve, pastor, se siente. La confianza en Jesús como nuestro Salvador, es la gracia de Dios, es como la seguridad y confianza que tenemos en la vida para con Él, y es el regalo precioso de Dios para nosotros y escogidos, porque si Él siento, pastor, que nos escoge para que nosotros tengamos este privilegio de sentir la fe. No cualquiera lo puede sentir. Gracias, Jacqueline. Para mí la fe, pastor, es creer en algo o en alguien. Y en algo sobrenatural, porque la fe no es natural, es sobrenatural. ¿Sí? Natural no es, Que es no se ve. sobrenatural. Bueno, el objeto claro, visible, tangente de nuestra fe es Jesucristo, ¿verdad? Están fijos nuestros ojos en la obra redentora de Cristo, ¿verdad? La Biblia nos muestra de principio a fin, en el Antiguo Testamento, la promesa de un Salvador, en el Nuevo Testamento, el cumplimiento de ese Salvador Jesucristo. Entonces, como dijo nuestra hermana Edevi, ¿verdad? La fe es la confianza solamente en Jesús para el perdón de pecados, paz espiritual y vida eterna. Entonces, como dije el otro día, a veces la gente dice, yo tengo fe, pero ¿en qué está puesto tu fe? ¿Cuál Esa es el fe. objeto de tu fe? ¿Qué ha Así hecho ese es. objeto para que tú tengas fe? ¿Verdad? Entonces, mi Hermano, objeto, sí. en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ujú. Oímos la palabra Ahí de está. Dios. La fe viene por el El oír. glorioso evangelio que escuchamos. Por eso, mientras más escuchamos la palabra de Dios, Vamos a tener. más, yo siempre digo, ¿verdad? Como cuando uno va al gimnasio, ¿verdad? Bueno, yo no voy, pero he visto los que van, que me han contado que los primeros días, ¿verdad? Los músculos están como, les duele y ya no quieren ir. Pero mientras más van y van y van, y luego, pues ya se van notando los músculos, ¿verdad? Van creciendo los músculos de los brazos y todo eso. Y es lo mismo, la aplicación
el símil con nuestra vida espiritual, ¿verdad? Al principio quizás no queremos mucho leer la Biblia, quizás nos parece, no sé, no tan interesante, pero mientras más la leemos, vamos enamorándonos queremos más ver. de nuestro Salvador y nuestros músculos espirituales literalmente van creciendo y pues vamos madurando más espiritualmente, ¿verdad? ¿Algún otro comentario sobre la fe? Bueno, la fe va también con la esperanza, Ujú. va con la esperanza, ¿Qué clase de esperanza tiene el cristiano? vida eterna, perdón de Ujú. pecados, paz espiritual, está diciendo la conclusión, ¿sí? Entonces, cuando está la verdadera fe, hay esperanza que Cristo, del perdón de pecados, ¿cierto? De una paz espiritual, ¿sí? Ya el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en la persona, en la que ha depositado esa fe a través de la gracia, su misericordia, el perdón, el amor. Entonces es importantísimo, ¿no? Para, para, Exactamente. para Sí, mí, Dago, pastor, adelante, en mis propias palabras, ¿verdad? por favor. Es creer ciegamente en Jesús. Es que creo en Jesús y le pongo mi vida completa al Señor Jesús, que sé que todo es beneficio. Ujú. Confiar, creer, ¿verdad? Y al fin no es tan ciega porque sabemos a dónde vamos, ¿verdad? El, la certeza de nuestra salvación, porque allá vamos. No sabemos cuándo, pero por la bendita gracia de Dios, por la fe que Él mismo ha plantado, que Él mismo nos ha regalado, que Él mismo mediante el Espíritu Santo lo cuida, lo protege, siempre digo como una plantica, ¿verdad? La protege del, no sé, de las malezas, del viento, de la lluvia, de cualquier cosa, y el Espíritu Santo todos los días está regando esa plantita para que crezca, ¿verdad? Y la fe es un regalo de Dios como lo es la gracia. Y por eso todos los días, hermanos y hermanas en Cristo, postrados a sus pies, le vamos a dar gracias diciéndole, ¿cómo, Señor, te fijaste en mí, un miserable pecador, para salvarme, verdad? Y si es que hay gozo, hay paz, hay tranquilidad de saber que sí son mis pecados perdonados, sí son lavados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Sí soy declarado justo e inocente ante la presencia de Dios. No porque yo lo diga, no porque alguien más me haya dicho, sino porque eso me dice el propio Jesucristo en su palabra, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a la fe? ¿Cómo fue que llegó usted a la fe? Eddie mencionó el pasaje bíblico. La fe viene por el Sí, oír y el oír por la palabra de Dios a y través de el, la santa palabra. Excelente. ¿Quién es el agente, podríamos decirlo así, que nos lleva a la fe? ¿Qué dice el pasaje bíblico? Adelante, Jacqueline. Gracias, pastor. No solo compartir que la fe, pues como dijeron los hermanos, viene en la palabra, la oración, pero lo más importante que viene desde lo profundo de nuestros corazones, pastor. Ujú. Y es el Espíritu Santo, ¿verdad? El texto bíblico de 1 de Corintios 12:3 dice, nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y también el mismo apóstol Pablo habla de lo que mencionó Edeví. También dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación de todo el que crea en él. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la fe. Es el que nos llama, es el que nos congrega y el que nos lleva a los pies de Cristo, ¿verdad? Vemos el ejemplo de Felipe el eunuco. Sí,
Sí. Le predicó la palabra, Sí. creyó y se bautizó. Y una Ah, pregunta así, ¿cuántos cristianos, me decía alguien en una reunión que tuve antier fuera de Bogotá, en el Evangelio? Voy a mirar a ver cuánto me bautizo. Y le dije, ¿cuánto llevas en el Evangelio? Tantos años. No has creído, mm, no has creído a la palabra. Felipe creyó. sí, creo. ¿Y Y qué le también, impide ser bautizado? ¿Dónde hay agua? sí, que impide que sea bautizado yo mismo, ¿verdad? Excelente. Entonces aquí podemos ver las tres imágenes. Dice, el malhechor vio la obra salvadora de Jesús y llegó a la fe por obra del Espíritu Santo, invisiblemente, ¿verdad? Pero está trabajando 24/7 en nuestros corazones, ¿verdad? Llegamos a la fe mediante la bendita palabra de Dios, escuchándola, escudriñándola, compartiendo con otros. Mediante los sacramentos tenemos aquí el bautismo. El Señor nos muestra bíblicamente, ¿verdad? Grandes promesas, grandes bendiciones del bautismo. Y también de la Santa Cena, que recibimos el perdón de pecados y la comunión directa con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es una muestra del bendito banquete que un día en el cielo, junto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y a todos los santos, a todos los redimidos por Cristo, estaremos en el banquete celestial, ¿verdad? Obra de Dios de principio a fin. Muy bien, estamos conectados a esa misma obra salvadora a través del Evangelio, en la palabra, también los sacramentos. Ahí están los textos bíblicos si desea copiar. Romanos 10:17 y también Tito 3:5. Me encanta Tito 3:5 porque resume la obra redentora de Cristo. Sí, sí. Excelente. ¿Algún otro comentario? Muy bien, pasamos a la siguiente pantalla. ¿Nos salva la fe? ¿Qué piensa? Sí nos salva, pastor. Yo digo que sí. Me decía que era la jeringa, el... Antídoto. Ujú. El Decía antídoto era la fe. la fe era la jeringa, ¿verdad? La jeringa sin el antídoto no hace nada, ¿verdad? Entonces Jesucristo es la causa de nuestro perdón. La fe es la mano que recibe el regalo del perdón ganado para y por nosotros en el madero de la cruz, ¿verdad? Por eso decimos que el objeto de nuestra fe es Jesucristo, el antídoto contra el pecado, muerte y el infierno es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el único que tiene en sus manos, ¿verdad? Porque Él mismo vivió, murió y resucitó de entre los muertos. Es el antídoto contra nuestro peor enemigo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Entonces, ¿por qué estamos repasando estos términos bíblicos ahora? Porque usted va a tener la dicha de enseñar, ¿verdad? Y mientras más sencilla sea la enseñanza, más clara quedará en el corazón de las personas la doctrina bíblica de la fe, ¿verdad? Van a haber Más se percibe, preguntas. más Sí, se percibe, pastor.
Sí. Y también van a haber preguntas, ¿verdad? Van a haber, no sé, alguien va a hacer preguntas quizás en su momento muy, muy difíciles. Y usted pues va a tener la habilidad de decirles, podemos hablar en otro momento, en otra clase, o de pronto al finalizar la lección, algunas cositas, ¿verdad? Para no hacer que la persona se desconecte, se desanime, pero al mismo tiempo queremos en amor cristiano decirle la verdad bíblica, ¿verdad? Que él vaya a su hogar, él o ella a su hogar, consolado con la palabra de Dios, no con nuestras propias opiniones o lo que hemos aprendido de otras partes de la Biblia, ¿verdad? Sino que sea la Biblia la que conteste a cualquier pregunta difícil, ¿verdad? Muy bien, y la última pregunta, ¿cuáles son los puntos claves para recordar de esta historia cuando usted vaya a compartir con otros esta historia? ¿Alguna cosita que recuerda? Haciendo la conexión con la siguiente lección que vamos a hablar de las obras, ¿verdad? ¿Cuál sería algún punto, alguna cosita, punto clave que usted pudo observar, pudo sacar del texto bíblico? ¿Con qué se quedaría? Yo creo que hay varios puntos, pastor, que se pueden sacar de los versículos. Uno, el cumplimiento de la profecía. La profecía, vemos reflejado en ese versículo el amor de Dios. Vemos el amor de Dios en ese versículo. Vemos que podemos decir que Jesús perdona en cualquier momento. Él, en cualquier situación que no estamos perdidos. Ahí quiere decir que no todo está perdido, aunque uno sea pecador, sí, y podemos explicar que no todo está perdido, que tenemos un abogado que es el Señor Jesús y que Él perdona nuestros pecados y nos da una nueva vida, nos da una vida eterna. Gracias. Y eso lo podemos lograr por medio de la fe y creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén, hermano. Muy bien. Sí. Al finalizar, somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y que nunca es tarde. Dios quiere que todos sus hijos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, eso nos consuela, eso nos da alegría y eso elimina absolutamente toda obra humana, ¿verdad? Porque el malhechor en sus últimos suspiros de vida ya no pudo hacer nada más, solamente creer, ¿verdad? Y Reconocer su pecado. algo Sí. importante, pastor, es un punto clave, es el amor incondicional para cualquier Sí. persona. Él no, como dice el versículo de Juan 3:17, Él no vino a condenar el mundo, ¿sí? Un versículo clave es el amor incondicional. No interesa la condición en que esté, es a través de la palabra, escucharla, creerla y aplicarla, ¿sí? Es importantísimo, el amor incondicional. Gracias, Olma. Hay muchísimas clases de amor, pero ese es el amor ágape, el amor especial que Cristo tiene con la humanidad y lo sigue teniendo a través del Espíritu Santo. El amor desinteresado, que no espera absolutamente nada a cambio, ¿verdad? Gracias, Vilma, por su
por su mensaje. Jesús vino para salvar, no para condenar. Gloria a Dios. El que cree será salvo. También a Jacqueline, muchas gracias. Si toda persona está conectada con Dios, Hijo y Espíritu Santo, es nuestra respuesta. Siempre será Dios y nadie más. Excelente. Muy bien, entonces atesoremos ese regalo de la fe que el Señor ha plantado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, y que sigamos compartiendo con otros, ¿verdad? Para que otros también tengan el mismo gozo que nosotros hoy tenemos, ¿verdad? De saber que somos hijos de Dios, que somos redimidos por su sangre y que somos herederos del reino de los cielos. Muy bien, la próxima clase vamos a hablar del último concepto, que es las obras, los frutos de nuestra fe, en gratitud por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. También vamos a revisar algunas preguntas claves sobre la doctrina de las obras, ¿verdad? Entonces, que el Señor les bendiga, les acompañe. Y también estaba revisando sobre su proyecto final, como les dije que iba a investigar. Pueden enviar como unas fotitos, ¿verdad? Una foto de cada concepto, como que están compartiendo la palabra de Dios con otros. También van a tener cuando ya terminemos la clase, le voy a enviar como un informe. Ustedes va a ser como un mapa de estudio, ¿verdad? Ustedes van a colocar ahí cuántas personas asistieron a la primera clase, más o menos las edades, de en qué edades vinieron, y también puede ser como si participaron bien, si les gustó, no les gustó, así cositas muy, muy prácticas, muy concretas, ¿verdad? Entonces eso también les voy a hacer llegar como una cronología, ¿verdad? Algo que ustedes tengan para que vayan anotando su avance, ¿verdad? Cómo va avanzando el estudio. Excelente. Entonces, nos veremos con el favor de Dios el lunes. Que tengan una bendecida semana, que el Señor les acompañe siempre y les mantenga firmes en la fe que su Señor y Salvador Jesucristo ha plantado en sus corazones. Cerramos con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por haber sembrado la semilla de la fe en nuestros corazones mediante tu Espíritu, Padre Celestial. Te damos gracias porque nos has mostrado a través de tu palabra el gran amor que tienes por cada uno de nosotros. Señor, un amor incondicional, un amor sacrificial que entregaste tu vida. Primero, viviste una vida perfecta en nuestro lugar, cumpliendo con todos los requisitos, los mandamientos, los estatutos de Dios en nuestro lugar. Señor, sufriste el cruel castigo en nuestro lugar, moriste en la cruz, clavándola ahí nuestros pecados, nuestras iniquidades, pagando el precio justo de nuestra redención, no con oro ni con plata, sino con tu preciosa sangre derramada en esa cruz. Señor Jesucristo, la tumba vacía, resucitaste al tercer día de entre los muertos, testificando, certificando tu victoria sobre nuestro enemigo, sobre el diablo, sobre la muerte y sobre el pecado. Damos gracias, Padre Celestial, porque cada día tú nos guías con tu palabra para que sigamos compartiendo con otros la dulce historia, el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, para que sigan ellos compartiendo con otros la dicha, la paz, la alegría de ser llamados hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, que tengan una bendecida noche. Bendecida Descansen.